político, en qué consiste lo que yo denomino aquí como la narrativa sionista, cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites y el aspecto, por lo tanto, su razón de ser, para qué se creó, con qué motivo, cuáles son sus motivaciones generales y centrales y de qué herramientas y mecanismos ha echado mano para ir, decía lo que digo yo acá, pasar de una idea que se convirtió en dominante a la política de hechos consumados, es decir, cómo materializa lo que hace 100 años estaba en el imaginario colectivo de unas comunidades que tenían un contexto histórico determinado y que 100 años más tarde lograron materializar la idea de crear un estado esencialmente judío en Palestina, o por lo menos en términos ideales, originalmente, esa era la filosofía y la razón de ser. Y por otro lado, la cuestión pedagógica, o sea, cómo aprender un tema que es complejo, cómo enseñarlo, cómo se ha abordado, cuál es la obra clásica que hay con respecto al tema y pues qué nos dicen los diversos autores al respecto, ¿no? Desde empezar con las guerras que condicionan la materialización de la ocupación israelí en Palestina hasta el proceso de paz y luego después del proceso de paz esta época del post-proceso de paz que, bueno, nos permite entonces entender, como decía yo, cómo el discurso general aterriza en un aspecto material. Mire, la teoría constructivista parte básicamente de lo que yo denomino, o de lo que yo identifico como 4 características. Primero, de que la realidad es socialmente construida, ¿no? Los actores contribuimos a crear una realidad específica. Para los constructivistas hay una relación de mutua constitución entre la estructura y la agencia. Y decimos, ¡ay, qué complejo está este lenguaje! En términos más simples, lo que entendemos nosotros como estructura puede ser, pues sí, una estructura física, pero sobre todo marcos normativos, marcos ideológicos, discursos dominantes, ¿no? Narrativas que echan mano de símbolos, que echan mano de discursos, que intentan trabajar la memoria colectiva de la gente para posteriormente crear identidad. Una identidad, por ejemplo, puede ser una estructura también, una estructura sobre todo de prácticas. Una vez que se crea una estructura, la estructura determina el surgimiento de identidades y una vez que hay una identidad, que a su vez se forja como una estructura que condiciona la manera en la que los individuos intentan alcanzar sus intereses. Y cuando hablamos de individuos podemos hablar de personas, pero también podemos hablar de individuos colectivos, en este caso los estados, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la mutua constitución entre la estructura y el agente o la agencia es esta visión política que los sujetos tienen de sí mismos en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, es decir, en términos simples, los individuos con nuestras prácticas vamos dándole forma a una estructura y las estructuras ya formadas a través de normas, porque las normas sirven para construir, regular conductas, entonces sirven para crear identidades, pero también para regularlas, normarlas y retenerlas. Entonces la importancia de crear identidades radica en que las identidades posteriormente, al amparo y a la luz de una narrativa, van a determinar cómo nosotros pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos, cómo creamos otredad. Es decir, la identidad le dice al individuo quién es él, pero también le marca quién es el otro, real o en términos reales o imaginarios. Entonces, cuando hablamos de la mutua constitución, por ejemplo, el realismo estructural, ¿no?, habla de que la estructura determina cómo se comportan las unidades. El constructivismo dice, la otra parte que complementa es, bueno, sí, pero también el cómo las unidades practican, interactúan y se relacionan unas con otras, y es el segundo punto, le da forma entonces a la estructura. Por ejemplo, este edificio en el que estamos nosotros planteados, con el reglamento, con el estatuto escolar que tenemos, es una estructura, ¿no?, que determina cómo nos comportamos al interior. Pero esa infraestructura no tiene sentido sin nosotros. Si estuviera solo, no sirve para nada. Y se creó a partir de la interacción entre otros nosotros que nos antecedieron. Luego entonces, esto que estamos haciendo, esta práctica que la estructura nos determina, también le da sentido a la misma estructura. Y para el constructivismo eso es justamente una mutua constitución. Entonces, la estructura no tiene sentido sin la práctica de las unidades y sin la interacción de las unidades. Cuando las unidades, los sujetos, empiezan a interactuar
al amparo de esa estructura, entonces cobra sentido la mutua constitución, ¿no?, de la que hablan los constructivistas. La interacción, o en el marco de la interacción, es cuando se crean también las identidades.